Bien, perfecto. Entonces, nos juntamos en esta segunda sesión que tiene que ver con investigación científica principalmente, donde vamos a estar hablando de este tema que corresponde a cómo leer un artículo científico y poder interpretar la evidencia. Antes de partir, digamos, comenzar diciendo cuál es la utilidad que tiene esto, cuál es la utilidad que tiene este conocimiento de leer artículos científicos, y tenemos, bueno, varias opciones. Por ejemplo, por curiosidad, porque quiero saber de algo, porque tengo la necesidad de aprender, que es una necesidad innata del ser humano, porque quiero fortalecer, por ejemplo, un trabajo de investigación que haya sido dado en la universidad, por ejemplo, eh, para escribir un informe de un trabajo, de investigación, de la misma universidad, de lo que sea, por justificar un proyecto, también es una alternativa. Para una clase, hay profesores que también necesitan leer bastante y preparar docencia, hacer PowerPoint y requieren de poder hacer una lectura científica importante para escribir una tesis, y los que se dedican a la investigación para escribir artículos. Es necesario también, es importante poderse mantener actualizado y estar constantemente leyendo información científica. Bueno, el primer paso que vamos a realizar para poder entender bien los artículos científicos es hacer una búsqueda, es decir, buscar artículos científicos. Sería la primera cosa que vamos a hacer. Bueno, y aquí de paso recomendar de que no podemos dejar de lado información, digamos, relevante, buscando donde no se tiene que buscar. Por ejemplo, aquí se ve que principalmente la gente busca en Wikipedia, en el Rincón del Vago, en Taringa, que ya casi se usan bastante poco, ¿no? Algunas monografías en bibliotecas de las universidades, y por lo tanto la búsqueda científica a veces no se llega a la información que se requiere porque la búsqueda está mal hecha, mal direccionada. Entonces la intención ahora es poder indicar cuáles son las principales fuentes de búsqueda de la información. Y esas se basan principalmente en la revista científica. Es decir, tengo que buscar la evidencia, tengo que buscar la información en fuentes primarias. Y las fuentes primarias de información son aquellas fuentes que derivan principalmente de investigación. Por lo tanto, se requiere de varios conocimientos, entre ellos el dominio del inglés, por ejemplo, porque la mayoría de las publicaciones se encuentran en este idioma principal. En español hay bastante menos. Si nosotros ponemos una palabra en uno de los buscadores en español, por ejemplo, ciencia, por poner cualquier cosa, me van a aparecer quizás, no sé, 1 millón de resultados. En cambio, si lo pongo en inglés como science, me van a aparecer probablemente 100 millones de opciones. Los buscadores más utilizados, según este estudio que fue hecho el 2018, que fue publicado en una revista de informática, define que principalmente es Google Scholar, una de las principales fuentes de búsqueda de la información. También tenemos a Web of Science como segunda, digamos, fuente de información importante de búsqueda científica, y la red también de Scopus, que agrupa una gran cantidad de revistas también. Ahora, la gracia de este estudio es que demuestran esta figura que se ve a la derecha, que gran parte de la información que está contenida en Scopus y en Web of Science la contiene ya Google Scholar. O sea, la búsqueda de Google Scholar es mucho más, de Google Académico, ¿no? Lo que se conoce más en español, abarca ambos. Por lo tanto, lo que yo busque en Google Scholar va a ser lo que está en Web of Science y en Scopus. Así que está bien, o sea, a pesar de que se pueda desechar un poco esa búsqueda porque es bastante simple o muy tradicional, en general podemos definir de que sí incluye gran parte de la información científica. Ahora, vamos a encontrar búsquedas en español donde podemos nosotros tener otros metabuscadores. Por ejemplo, Dialnet, estos son más latinos, ¿no? Latindex, Cielo, que es una sigla que significa Scientific Electronic Library Online, que es un buscador principalmente de América Latina o de Iberoamérica, incluye también España, Portugal y Sudáfrica. Y está principalmente búsqueda en español, o sea, si quieren poner palabras claves, keywords allí, son las fuentes de información. Pero lamentablemente este grupo de revistas que están asociadas a estos buscadores son de una calidad menor.
Por lo tanto, la validez científica o la calidad científica de los artículos que van a encontrar ahí va a ser más baja. Hay otros buscadores que tienen artículos tanto en español como en inglés, donde tenemos, por ejemplo, la red Scopus, que también hay gran cantidad de revistas de habla hispana que tienen una buena calidad, que se caracterizan digamos, red Scopus, que es como un término medio, es una calidad media, y los de Chimago, que también es una búsqueda de información bastante importante, que también realiza algunos rankings de revistas principalmente y te permite definir la calidad de las revistas también. Te entrega un nivel de cuartiles de las revistas, que están divididas en 4, obviamente cuartiles son divididos el 100% de las revistas en 4 y te define un escalón de calidad de revista, donde las Q1 son las revistas de mayor calidad y las Q4 son las revistas de menor calidad. Y aquí en inglés, aquí hay un error, perdonen, aquí solo las de inglés tenemos bastantes más, por ejemplo las ProQuest, el grupo de revistas de Science Direct, que es de Elsevier, que es una de las más grandes. Está también las DOAJ, que son el directorio de Open Access, que esto es importante porque encuentran artículos científicos que son de acceso abierto, es decir, no hay que pagar. Normalmente uno cuando encuentra esos artículos en Chimago, en ProQuest, en Science Direct o en Web of Science, son de pago, ¿no? Y te piden ahí $30 por el día y descargar todo lo que tú quieras. Pero las de Open Access, que la mayoría de las revistas están tendiendo hacia eso, no se pagan. Entonces están los artículos completamente liberados. ¿Quiénes pagan ahí para que los artículos estén liberados para el público, para la gente, para los lectores? Pagan los autores. Un artículo cuesta entre unos 1.000, las más baratas, hasta $3.000 por artículo. O sea, estamos hablando de entre 800.000 hasta 2,5 millones de pesos por publicar un artículo, para que la gente, el resto de la gente, los lectores tengan acceso a esa información de manera gratuita. Y las más utilizadas son principalmente Google Scholar, Web of Science y Scopus principalmente, y una que sugiero bastante, que también es de uso de la línea de investigación que por lo menos yo realizo y de mi grupo, son todas las revistas que están contenidas en la red PubMed, que está referida principalmente a ciencia y medicina, ¿vale? Ahí van a encontrar sobre todo cuestiones relacionadas con medicina, con salud, con deporte, actividad física, etc. Así que es un buen buscador. Bueno, vamos a buscar nosotros cuando tenemos una palabra clave, que tenemos que buscar una información, vamos a encontrar símbolos, que los vamos a clasificar en dos cosas, en los signos y los booleanos. En los signos vamos a encontrar comillas, es decir, poner entre comillas una palabra, y asteriscos también, que son usados también bastante. Y los booleanos vamos a encontrar los conectores como AND, como OR y el NOT. Voy a darle silenciar aquí algunos que se están metiendo. Vale, perfecto, aquí. Bien. Bueno, de los signos, por ejemplo, vamos a encontrar a las comillas que mencionábamos anteriormente, donde consiste en poder poner entre comillas para poder encontrar una frase exacta. Por ejemplo, physical activity, va entre comillas porque es una conexión, ¿no? O sea, si pongo solo physical o activity me va a salir cualquier cosa. Entonces quiero que me salga unida esta frase. O sedentary behavior, por ejemplo, o academic performance. O sea, pongo esto entre comillas para que me aparezca la frase dentro de lo que estoy buscando. Y el asterisco se usa para lo siguiente, es para encontrar una parte de una palabra que es compuesta. Y se puede ubicar este asterisco por delante de este concepto o por detrás de este concepto. O sea, antes o después, mejor dicho. Un ejemplo es poner antes un asterisco a la palabra pathology y me va a buscar todo lo que contenga pathology más a un conector previo. Por ejemplo, neuropathology o psychopathology. Y si lo pongo el asterisco posterior, por ejemplo, la palabra child, me van a salir palabras como children o childhood, por ejemplo. Entonces me sirve para poder encontrar una mayor cantidad de conceptos que estén asociados a lo que necesito encontrar. Y de los símbolos booleanos, vamos a encontrar el AND, que sirve para encontrar dos o más palabras similares o bien diferentes que estén dentro del texto, donde, por ejemplo, quiero buscar artículos que contengan la palabra obesidad, obesity, y pongo and school, o sea, obesidad y escuela. O exercise and age, por ejemplo, ejercicio y edad. O health and woman,
mujer y salud, ¿no? Entonces me busca ambas palabras dentro aunque estén separadas, no tengan mucha conexión, me va a buscar con ese conector. También se suele usar el signo más. Al conectarlos, digamos, te va a buscar los artículos que contengan esas dos palabras. Si no las contienen, hay menos opciones de búsqueda. Y el OR, por ejemplo, es para buscar una o la otra, ¿vale? En este caso, ejemplos pongo las mismas, ¿no? Obesity or school, o exercise, or age, o health or woman. Y en este caso, como te va a buscar, por ejemplo, en este último caso, health o woman, te va a buscar una de las dos. Por lo tanto, las posibilidades de búsqueda al usar OR son más grandes, pero son menos precisas. Con el AND son más precisas, pero son menos probables que te aparezcan una mayor cantidad de información referida al tema específico que estás buscando. Y el último es el NOT, que es para encontrar palabras que tú no quieres que estén asociadas. Por ejemplo, estás buscando school children, pero no quieres que estás haciendo un estudio con solo niñas. Entonces pones not boy, o sea, sin niños. O sea, escolares, pero sin niños. O bien cognition, pero pones not en older, que no quieres que sean en cognición en mayores, ¿no? En gente adulta. O bien perdón, voy a ver atrás. Ahí. O bien health nutrition, por ejemplo, aquí la he puesto como un concepto que está entre comillas, y pongo not in sport, por ejemplo. O sea, solo nutrición saludable que no tenga contenida la palabra sport. Entonces aquí me excluye, al poner not, algunos otros elementos que podrían estar unidos a ese concepto. Bueno, si nosotros nos vamos a Google Académico, que ya habíamos dicho que era una de las más importantes, podemos ver, si pinchamos aquí arriba, ya en este banner, nos aparece y se nos despliega esta pantallita donde nosotros podemos poner especificaciones. Por ejemplo, yo he puesto aquí la palabra School Children y me pone aquí con una frase exacta que yo quiero que aparezca, si es que quiero agregarla, me aparece con al menos una de las palabras conectoras, o sea, por ejemplo, lo que yo estaba usando antes era and, y el not que yo usaba, en este caso se pone en esta casilla que dice sin las palabras. Por ejemplo, yo he puesto School Children, pero no quiero que me aparezca nada de performance, no quiero que me aparezca nada de academic o de achievement, por ejemplo. Quiero que estas palabras me aparezcan en todo el artículo o puedo decidir que estas palabras me aparezcan solamente en el título del artículo. Puedo también mostrar los artículos escritos por alguien. O sea, puedo poner aquí un autor, Maldonado, Pérez, González, Cristi, Corsini. Mostrar artículos publicados en alguna revista específica, en la Revista Médica de Chile, en la revista Llama, por ejemplo, que es muy importante que está aquí, en la revista Science, en la revista, no sé, la que ustedes quieran. O también artículos con fecha, o sea, que me busque de tal a tal fecha, ¿vale? Entonces, este buscador es mucho más específico y no tengo que estar perdiendo tanto tiempo, sino que pongo aquí los conectores y me salen mucho menos artículos y mucho más precisos también. Ahora, otros elementos importantes que tiene este Google Académico es que yo al darle clic aquí, por ejemplo, cuando les puse estas clasificaciones específicas, me aparece acá, no me aparece el not, me aparece un signo menos. Es decir, que me buscó School Children, pero menos Performance Academic y Achievement, por ejemplo. Entonces, aquí el símbolo es distinto. No hay not, pero es menos, que es más o menos lo mismo. También tiene la ventaja este buscador de que me aparece, por ejemplo, la búsqueda por tiempo. Normalmente cuando uno hace una investigación busca 5 años, por lo tanto, lo que yo normalmente hago es pinchar desde el año 2006, esto automáticamente te lo va entregando. O sea, quiero artículos desde el 2006 o en un intervalo específico. Tú puedes poner entre el 2000 y el 2010, por ejemplo, si quieres buscar algo más antiguo, o del 2010 hasta la actualidad. También tiene la opción de poder ordenar por fecha. Aquí están ordenados, como aparecen aquí, por importancia. Normalmente son los que tienen más citas. Por ejemplo, el primer artículo que me apareció aquí está citado 964 veces. Pero yo lo puedo poner por fecha y me aparecen los publicados del 2020 referidos a los temas, a los conectores que yo busqué. También puedo ver si quiero solamente páginas en español o en inglés. Elijo solo en inglés, por ejemplo. Puedo pinchar aquí y quitar las patentes y quitar solo la cita o los artículos o los abstracts de congreso, por ejemplo, dejar solamente limpio a artículos científicos. Y también puedo crear una alerta. O sea, ustedes pinchan aquí y si les interesa un autor específico, crear una alerta y cada vez que ese autor publica un artículo, les va a llegar un mail a su correo indicando el artículo que se ha publicado.
del autor que ustedes han señalado en esa alerta. Así que es bastante útil. Y por acá arriba se ve también en la biblioteca que tú puedes ir poniendo los favoritos y puedes ir agregando principalmente tus artículos favoritos en una pequeña biblioteca personal que puedes ir guardando aquí en el mismo Google Académico. Bueno, si me voy ahora a PubMed, por ejemplo, podemos ver aquí que yo he puesto una palabra compuesta, obviamente entre comillas, para que no me la encuentre por separada, sino que tiene que ser healthy behavior, o sea, comportamiento saludable, por ejemplo. Y me apareció una cantidad de 634 artículos, ¿vale? Aquí me aparecen por ítem o por página, de 1 a 20, de un total de 634 artículos me encontró con ese componente, ¿vale? Y aquí a la izquierda hay varios elementos que son importantes, por ejemplo, parecido a lo que aparece en Google Académico, donde yo puedo encontrar tipos de estudio, por ejemplo, un ensayo clínico, por ejemplo, solamente revisiones, por ejemplo, solamente estudios transversales, y tú pinchas ahí y dices, no, quiero buscar solamente revisiones. O bien quiero excluir a los abstract y quiero solamente los full text que estén gratuitos, free full text, por ejemplo. O bien poner por tiempo y decir, bueno, voy a buscar solamente en los últimos 5 años, o buscar las poblaciones, o sea, solo en humanos, en animales, in vitro, por ejemplo, los que estén, digamos, trabajando más en biología molecular, lo que sea, pueden también especificar el tipo de muestras de los estudios. Bueno, el segundo paso, una vez que ya sé dónde buscar, es identificar lo importante del artículo. O sea, lo busqué, me lo descargué, lo tengo aquí frente a la pantalla y ahora empiezo a mirarlo y digo, bueno, ¿qué hago? Y empiezo a identificar los elementos importantes. Antes de justamente poder entender este artículo, tengo que saber cuáles son los tipos de artículos que existen. Vamos a encontrar una clasificación de lo que conocemos como el artículo original, en donde vamos a tener estudios que, dependiendo del diseño, ¿no? Son transversales, que son aquellos estudios que se realizan una sola vez, como sacar una fotografía a un comportamiento, lo que sea. Son llamados también como los cross-sectional. También tenemos los estudios de tipo clínico, que tienen más controladas ciertas variables, que son los clinical trial, por ejemplo. Tenemos los estudios también aleatorizados, los randomized trial, que son aquellos que se eligen al azar la muestra, no son una muestra intencionada. Tenemos los estudios retrospectivos o longitudinales, o retrospective, prospective, o los de larga duración, los long term, por ejemplo. Después tenemos artículos de revisión, donde principalmente tenemos dos elementos importantes. Uno son los artículos que son revisiones sistemáticas o systematic review, que son aquellos artículos que lo que hacen es buscar artículos de este tipo, transversales, ensayos clínicos, aleatorizados, prospectivos, longitudinales, lo que quiera buscar esta revisión sistemática. Y lo que se dedica a hacer es actualizar la información, es decir, ver qué es lo que se ha hecho de tal fecha a tal fecha respecto a un tema específico, y se hace un resumen principalmente, o sea, una revisión de lo que hay. Y cuando ya analizo la calidad de este tipo de artículos originales, asociado a una revisión sistemática, le vamos a llamar a un metaanálisis. Y otros tipos de artículos también que encontramos son reseñas, comunicaciones breves, cartas del editor también, pero no entregan tanta información relevante, o sea, son información de una índole un poco menor, ¿vale? Son los más importantes, son los artículos originales y los artículos de revisión. Bueno, respecto al título, el primer elemento que me tengo que fijar. Entonces aquí tengo un paper, por ejemplo, donde aparecen varios elementos que son importantes. Leo primero el título. Dice, por ejemplo, el rol mediador del fitness cardiorrespiratorio sobre la asociación entre el fatness y el riesgo cardiometabólico en adolescentes europeos. Entonces ya inmediatamente me dice este título qué es lo que se hizo. Se hizo una mediación. ¿Mediación de qué? Bueno, se vio si el fitness cardiorrespiratorio mediaba en la asociación entre estos dos elementos que ya sabemos que hay relación. O sea, una persona tiene mayor riesgo cardiometabólico mientras mayor cantidad de grasa tiene. ¿Y en quién se hizo? Bueno, se hizo en adolescentes europeos. Entonces es importante poder recoger la mayor información posible dentro del título. Hay estudios también que te escriben dentro del mismo título el tipo de estudio. Te ponen control trial, randomized trial o cross-sectional, qué sé yo. O sea, te ponen ahí las opciones o los tipos de estudio que se describen justamente en el título. Bueno, otro elemento importante son los autores. Es importante porque me ayuda a poder definir qué personas están escribiendo la información que yo recurrentemente estoy buscando. Aquí en este caso tenemos a James Sallis, tenemos a Adrian Bauman y Michael Pratt. Entonces, si yo voy indagando un poquito más sobre estos autores que se me repiten, por ejemplo, cuando hago una búsqueda,
Y al día de hoy, en Google Académico aparece que, por ejemplo, Michael Pratt tiene 363 artículos publicados. James Sallis tiene 1.171 artículos publicados. Y Adrian Bauman, 1.561 artículos publicados. Es decir, son gente, Michael Pratt también, es decir, 363 artículos es una cantidad bastante, bastante grande. Claro, comparativamente con estos dos monstruos de la investigación, menos, ¿no? Pero es un investigador muy, muy, muy potente. Entonces eso te dice también la importancia o la potencia que tienen también los autores de estos artículos que tú estás leyendo. Bueno, otro punto importante de poder leer es el resumen, el abstract de este artículo, por ejemplo, que lo que se hace es hacer una asociación, dice, la masa libre de la grasa, principalmente, o el índice de masa libre de la grasa, está asociado principalmente con la materia blanca, los volúmenes de materia blanca en una gran cantidad de regiones en niños con sobrepeso y obesidad. Entonces tengo aquí un ejemplo de resumen, donde tiene estos elementos importantes, un background, primero, que es la introducción, ¿no? Que normalmente yo no lo leo porque ya tengo la información conocida, por lo tanto no se hace necesario tenerla. Tenemos un objetivo, que es importante también de leerlo para saber si es que esto me sirve o no me sirve. Tengo la descripción de los métodos, que a veces si estoy buscando información relevante me va señalando información. Me dice aquí, por ejemplo, que es un estudio cross-sectional, es un estudio transversal, se hizo en 100 niños. Me dice también qué instrumento se ocupó una resonancia magnética y un DEXA. Y también me dice información sobre la estadística que se hizo. En este caso se hizo un análisis de regresión escalar y unos modelos de regresión múltiple. Y los resultados principales que obtuvo este estudio. Por lo tanto, es importante aquí también tener esa revisión inicial. O sea, después del título, lo primero que reviso, o lo segundo que reviso en este caso, sería el abstract, para poder profundizar un poquito en la información y ver si esto es útil o no es útil. Luego tengo la introducción, que en general lo que hace la introducción es darte información general de qué es lo que trata el artículo, pero en general si hay una lectura rápida no se lee tanto. Aquí te puedes dar cuenta de que hay una cantidad importante de citas que se hacen en la introducción, en la discusión lo mismo. Y en esta introducción tú puedes ver que aparecen en las revistas cuando están de manera electrónica, uno en color azul o con link. O sea que tú, si te interesa por lo que dice una frase específica, pinchas ahí un autor específico y te salta inmediatamente en una página nueva el estudio, ¿no? El estudio que estás buscando. Y lo importante aquí de la introducción normalmente que tiene más utilidad es que en la última frase se ha acostumbrado ya a escribir el objetivo. Entonces, si tu objetivo se relaciona con lo que tú estás buscando, el artículo te sirve. En este caso, por ejemplo, en esta introducción, aquí dice, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue cuantificar los patrones, las características de los patrones sociodemográficos del transporte activo, privado y público en países de Latinoamérica. ¿Vale? Entonces, sí, me interesa, es de mi línea de estudio y veo, ahí voy tomando decisión si me sirve o no me sirve. Otro elemento importante son la revisión de los métodos, donde los métodos están divididos en apartados normalmente. Uno de los principales apartados es donde expresan los participantes. Aquí tenemos, por ejemplo, te dice que hay un total de 195 padres que fueron reclutados de 5 escuelas urbanas, por ejemplo, donde fueron 2 públicas y 2 privadas. O sea, te entrega más o menos la información de Valparaíso en Chile, etc. Te dice los procedimientos, qué es lo que se hizo. En este caso, los padres completaron durante 20 minutos un cuestionario autorreportado, ¿vale? Que tenía 12 preguntas, etcétera, etcétera. Te aparecen también las variables que están, o las variables que tú estás buscando en este estudio. Y la estadística, que también a veces es interesante saber qué cosas se hicieron y cómo se obtuvo esa información, que es lo que vamos a revisar ahora, ¿vale? Esos son los elementos importantes que hay que ir revisando. El tercer paso es la interpretación de los resultados, que normalmente es más complicado porque a veces se necesita conocer de estadística. En este caso, lo que voy a hacer es, sin dar mucha información relacionada con estadística, tratar de entender qué significa la información que se plantea en un artículo, ¿vale? O sea, una cosa es poder entender una gráfica, entender una tabla, que es lo que voy a describir ahora, y otra cosa es poder hacer la estadística, es distinto. Son dos procesos diferentes, pero por lo menos, si no sé mucho de estadística, lo primero que tengo que hacer es poder entenderlo.
Entonces, cuando hablamos de estadística, no hablamos de estos gráficos de torta que a veces hacíamos en el colegio, a veces en la universidad, o gráficos de barra así simple que se hace en Excel. No, 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 no. No estamos hablando de estos resultados, sino que estamos hablando de resultados estadísticos. Por ejemplo, podemos encontrar las primeras tablas que aparecen en los primeros resultados son estadísticos descriptivos. Eso quiere decir que es como la descripción de la muestra. Entonces, en este caso tenemos acá en esta tabla que son niños de 7 a 11 años, y aquí aparece esta M más menos una SD, que significa la media o el promedio, también aparece aquí como mean, y este SD significa Standard Difference, que es la desviación estándar. Entonces aquí, por ejemplo, la edad de este grupo tiene 10.19 años, más o menos 0.5 años. Eso quiere decir que la muestra se mueve más o menos entre los 9.7 y los 10.7 años. ¿Vale? Aquí cambia en los participantes que son pasivos y aquellos que caminan. Entonces, ya puedo ir mirando. Aquí en este caso aparece un valor distinto, porque aquí te pone que son porcentajes. Entonces, se pone el N y el porcentaje. Aquí lo mismo. Se pone N porcentaje. Entonces, distinto, yo lo que leo arriba es la media de la versión estándar, que son con el signo más menos, pero el que no tiene más menos porque son frecuencias, que te lo pone aquí al lado. En este caso te pone frecuencias en porcentaje. Y aquí a la derecha vemos el valor de P, que el valor de P lo que hace es poder comparar medias de frecuencia o de valores continuos entre grupos. En este caso lo que se compara son, por ejemplo, participantes pasivos y participantes que caminan. Si miramos acá, por ejemplo, los que van en modo de commuting a la escuela, se ve aquí una diferencia significativa. Aquí una diferencia significativa en este valor de P es cuando el valor se acerca mucho más a 0. Si el valor se acerca a 1 es no significativo. En este caso, cuando aparece este signo de menor es porque ya hay una significancia. Aquí no está puesto en el pie de página, pero ya está marcado con anterioridad de que ese valor es significativo. O sea, hay diferencia entre los que van a la escuela y que son pasivos o que van caminando. Aquí tenemos una figura de comparación de medias, por ejemplo, donde vemos una media de un score X de hombres y de mujeres, donde aparece acá un símbolo, ¿verdad? Unos asteriscos que marcan una diferencia significativa que se expresa a través de un valor de P. Esto que se ve aquí arriba son las desviaciones estándar, ¿vale? Y aquí se ve solamente hacia arriba, pero a veces se mira aquí abajo y se ve la otra barrita final, que es como el máximo mínimo promedio, que es lo que corresponde a la desviación estándar, de las medias de la muestra. O sea, lo que está aquí es la media de hombres, lo que está aquí es la media de mujeres, y si hay diferencias significativas. Se ve que hay un score mayor en los hombres, ¿no? Pero hay que meter la estadística para saber si esto es significativamente distinto. Eso se obtiene a través de un valor de P que se hace a través de pruebas estadísticas, que hay muchas. O sea, la prueba testa, el chi cuadrado, el ANOVA, etc. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un P que se acerca mucho a 1, podemos decir que los grupos son muy parecidos, o sea, se solapan un poco. Entonces, si aquí no hubiera asterisco, podríamos decir que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. En cambio, si ponemos un valor de P menor a 0.01, que es lo que está marcado aquí, se dice que los grupos son distintos. Entonces, yo digo que el valor de los hombres es distinto al valor de las mujeres. Entonces, entiendo que el valor de P me da una significancia. Aquí vemos una tabla de frecuencias con diferencias estadísticas, ¿vale? Donde vemos aquí, por ejemplo, lo que se hizo fue comparar el valor del overall, de media, de entre niños y adolescentes. Entonces, los niños, por ejemplo, aquí está marcado N porcentaje. El 8.9% de los niños van caminando. Y en adolescentes va el 23.3% de los adolescentes caminando. Entonces, la diferencia entre el 23.3 y el 8.9 es significativa y está marcada aquí con un valor de P. Lo mismo es lo que está marcado hacia abajo. Entonces, me permite definir cuándo una diferencia es estadística sin equivocarme, ¿no? sin mirar solamente el número, decir 10 y 20 es distinto. Sí, pero metamos la estadística para saber si efectivamente es una diferencia estadística. Se puede establecer una estadística menor a 0.01, que es más exigente, es decir, mientras más cercano a 0 es mejor, y menos exigente 0.05. Un investigador decide, te lo va a poner en el pie de página, cuál de las dos opciones es la que eligió para establecer una significancia. Tenemos también gráficos que podemos leer en los artículos de comparación intragrupo. Por ejemplo, acá tenemos una intervención, es decir, un pre y un post, versus un grupo control, que es la línea gris. Entonces aquí, por ejemplo, en una intervención en psicología, en síntomas, disminuyeron los síntomas después de una intervención y se hizo una evaluación post-test, o post-intervención. Y aquí en problemas de alcohol, por ejemplo, con esta intervención lo mismo, bajaron los problemas de alcohol gracias a la intervención que se realizó en el medio. Entonces, me permite aquí obtener esas diferencias con sus desviaciones estándar también, y te entrega valores de P.
Otra gráfica que podemos encontrar también en diferencias por grupos son este tipo de gráficos que te entrega información a través de un tren. El tren es como una línea de tendencia. En este caso lo que se ve es, por ejemplo, una relación entre el Body Mass Index y el Active Commuting, el desplazamiento activo. Entonces dice, si tú vas a menos de 30 minutos, haces Active Commuting, aquí la referencia es que no, o sea, aquí está la gente que no hace Active Commuting. Si tú haces menos de 30 minutos de Active Commuting, tienes casi medio kilo por metro cuadrado de BMI, ¿vale? Y se supone que a medida que aumenta tu tiempo de Active Commuting, de desplazamiento activo, a más de 60 minutos, paulatinamente esto a través de la tendencia va aumentando. Y esto se ve aquí. Entonces la asociación que podemos ver aquí es negativa. Entonces si hay un signo menos, quiere decir que a mayor una variable, menor la otra. En este caso, si tengo mayor BMI, hago menos Active Commuting, o viceversa. Si hago más Active Commuting, tengo menor BMI. Entonces eso significa el signo menos, que la asociación es negativa. Y aquí lo que está entre paréntesis es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza en esta prueba no tiene que pasar por cero, ¿vale? Porque es una prueba que está hecha a través de variables continuas. Entonces, al no pasar por cero, son los dos negativos. Si aquí tuviera un signo negativo y un signo positivo, o no aparece el menos, no hay asociación. O sea, el P te daría no significativo. Aquí el P, si es menor a 0.05, significativo. Entonces hay aquí una tendencia. Lo mismo pasa con el gráfico que está al lado. Otras opciones de gráfico, ahí aparecen los valores de P. En este caso, la tendencia en este gráfico de la derecha es mucho mayor, donde lo que se hace es hacer una asociación también negativa entre el perímetro cintura y el Active Commuting. O sea, a mayor perímetro cintura, menor Active Commuting. Pero si voy andando, digamos, hago más desplazamiento activo, más de 60 minutos, mi perímetro cintura es mucho menor todavía. Entonces también la asociación es negativa, tiene un intervalo de confianza que también es negativo, que no pasa por cero, y por lo tanto mi valor de P también es significativo. Tenemos también figuras de correlaciones, donde tenemos acá la Y y la X, aquí la relación entre masa, grasa y el índice triponderal, que es el índice de masa corporal al cubo, y lo que hace es establecer una línea de tendencia. Entonces aquí el valor de R, por ejemplo, cuadrado es de 0.62. Ese ejemplo sería más o menos como decir que estos dos grupos, estas dos variables, la variable que está en celeste y la variable que está en verde, que sería en este caso masa, grasa e índice triponderal, hay una conexión, hay una unión entre las dos. Entonces, si te hago un R de 0.62, quiere decir que más o menos el 62% de la muestra de las personas de este estudio, que cada puntito es una persona, o sea, se le asocia, al 62% se le asocia el índice triponderal con la masa grasa. Ahora, si tengo un R de 0.12, quiere decir que apenas el 12% de la población se asocian a estas dos variables, o sea, se solapan apenas una pequeña parte de las variables. En ese caso, la tendencia de la línea sería más horizontal. Otra manera de poder también encontrar información de asociación es a través de los ratios, que es como los ratios de riesgo, ¿no? O el riesgo relativo un poco, donde podemos apreciar en esta tabla, por ejemplo, el modo de desplazamiento entre niños y adolescentes, que es un poco más lo que domino, ¿no? Y aquí lo que aparece es como el riesgo, en este caso no se interpreta el riesgo, sino que la probabilidad. Entonces tengo 11. ¿11 qué? 11 veces es más probable que los niños no vayan, como barrera, digamos, no vayan, sean pasivos, de commuter pasivo, cuando la distancia es alta. O sea, a mayor distancia, hay 11 veces más probabilidad de que los niños sean pasivos. Y en el caso de los adolescentes, es 4.5 veces más alta la probabilidad. Y aquí, como se fijan, hay un intervalo de confianza que está entre paréntesis, y ese intervalo de confianza no tiene que pasar por 1, es distinto a la que vimos anteriormente. Antes no tenía que pasar por 0, aquí no tiene que pasar por 1. Entonces, si es mayor a 1, 2.3 y 52, quiere decir que la tendencia es bastante alta y hay mayor probabilidad. Aquí en este caso lo mismo. O sea, están sobre 1, 1.54 y 13, y hay 4.5 veces más probable de que a mayor distancia, más pasivo el adolescente. Si nosotros lo mostramos ahora en una gráfica, podemos acá ver, por ejemplo, así se grafica, ¿no? Tenemos el valor de odds ratio y lo que está acá son los intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, cuando una madre es activa, en el caso de los niños, vemos que hay una mayor probabilidad de que los niños, de que los chicos sean más activos y menos probabilidad en las niñas. Y en el caso de los adolescentes, aquí si se fijan el intervalo de confianza está en el valor 1, pasa por el valor 1. Entonces, al pasar por el valor 1, quiere decir que la diferencia no es significativa. Entonces, solamente es significativa la asociación entre las madres
y los niños, pero no entre las madres y los adolescentes. ¿Por qué? Porque este intervalo de confianza pasó por 1, que es la regla un poco de la estadística de los órganos. Otra manera de poder hacer una asociación es a través del exponente beta, ¿vale? Y este exponente beta lo que hace es algo similar a lo que estábamos viendo anteriormente, que es una asociación, ¿verdad? Con un intervalo de confianza que está entre paréntesis. Y lo que se hace aquí principalmente, por ejemplo, si miramos este primer dato, aparece un promedio de actividad diario del tiempo sedentario, ¿verdad? En este caso lo que se hace es una asociación entre niño y la actividad física de la madre, ¿vale? Entonces, en el tiempo sedentario está este valor, que es algo así como los ratios, ¿no? Pero en este caso se expresa como un exponente beta, y aquí no tiene que pasar por 0. El exponente beta con variables continuas no tiene que pasar por 0, a diferencia de los ratios que no tiene que pasar por 1. Por lo tanto, al no pasar por 0, son positivos ambos, me da un valor significativo, un p-valor significativo. Lo mismo pasa acá en la actividad física del resto del día. Y en la actividad física moderada vigorosa también influye, o sea, la madre influye en el tiempo sedentario de los niños y en el tiempo de actividad física. Y también me da ese valor, un intervalo de confianza que no pasa por 0, es positivo, o sea, una asociación positiva, no es negativa, y también el valor es aquí de P, es el valor de P significativo, ¿vale? Porque no pasa por 0 principalmente. Bueno, se me está acabando el tiempo porque la presentación es muy larga, así que voy a cerrar aquí y voy a volver a conectarme para iniciar una reunión nueva y voy a seguir donde estoy, ¿vale? Así que se vuelvan a conectar, por favor. Gracias.